Continuamos aquí en Matices Portuarios y ahora vamos a compartir más imágenes y testimonios con nuestro compañero Gastón Dialuce. Bueno, Pablo, contame cómo te llegó este ofrecimiento para ser presidente del Consorcio del Puerto. Vos venís del sector empresarial, ahora es un puesto un poquito más político, ¿no? ¿Cómo te vas manejando? Un análisis de esta primera etapa. Bueno, la verdad que hace un poco más de 2 meses que asumí como presidente del consorcio. Y la verdad que para mí es todo un desafío. Como vos bien decís, este es un puesto definido directamente por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo cual significa una gran responsabilidad para mí. Y no está alineado con lo que era mi experiencia, tal vez en el sector privado, y hay que desarrollar otro tipo de habilidades que tal vez no son a las que yo estaba acostumbrado. Pero la verdad que muy entusiasmado porque uno está adoptando la presidencia de uno de los principales puertos de la Argentina, obviamente una pieza clave de la economía de Bahía Blanca, y desde ese punto de vista uno lo toma con esa responsabilidad y con la idea de tratar de aportar de lo que sí son las experiencias y conocimientos propios que tienen que ver un poco con mejorar en los aspectos de la gestión, tratar de llevar al puerto a un proceso de planificación más de mediano plazo, no quedarnos solamente en las cuestiones de la contingencia, entendiendo que hay una necesidad también desde la provincia de Buenos Aires y a nivel país de recuperar la competitividad, porque los costos argentinos han aumentado, expresados en términos de dólares, en muchísimos aspectos, en la logística y en particular también los costos portuarios. Entonces, esas 3 cuestiones son sobre las cuales hay que trabajar, también en las cuestiones de relacionamiento con la comunidad, entendiendo que el puerto no se puede pensar escindido de lo que es la comunidad. Somos un actor social, tenemos que ser un actor social responsable, y desde esa perspectiva tenemos que tratar de no solo aportar desde las cuestiones económicas, sino comportarnos como un buen vecino, ¿no? Ingeniero, no le voy a pedir tecnicismo, es una charla más que nada informal. Le pregunto por qué el puerto de Bahía Blanca es tan importante para la economía, para el desarrollo y para todo lo que tiene que ver con el movimiento del país. Mira, es algo simple y hay cuestiones que nos diferencian. En el contexto de Argentina, Bahía Blanca es uno de los pocos puertos que tienen la profundidad para acceso de barcos de gran calado que tiene el puerto de Bahía Blanca. Por eso ese título del puerto de aguas profundas de la Argentina. Esto sin lugar a dudas es un elemento diferencial porque muchísimos barcos que por ejemplo van a cargar granos en la zona de San Lorenzo o de Santa Fe no pueden completar la totalidad de la carga porque la profundidad del río no se lo permite. Entonces vienen a Bahía Blanca para lograr estas cuestiones. Ahora, el otro tema que ha sido, sin lugar a dudas, un elemento diferencial ha sido la capacidad que ha tenido el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca para atraer a inversiones, ¿no? Todo el tema de la radicación en la zona de Cangrejales, de Profértil, Mega, ahora el proyecto de Dreyfus, además de lo que son las cerealeras, más otras empresas que se han radicado en el puerto de Bahía Blanca, le han dado la posibilidad de tener un crecimiento en la perspectiva de volúmenes realmente muy significativo. Entonces, esos son los elementos principales. Ahora, el concepto de consorcio también, como forma de gestionar el puerto, es también un concepto muy novedoso, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Después que se conformó el consorcio del puerto de Bahía Blanca en el año 93, otros puertos como el de Quequén, Mar del Plata, siguieron una figura similar. En otras provincias también se copió el modelo, en el puerto de Rosario y Santa Fe. Y a nivel internacional también muchos tomaron ese modelo de gestión portuaria como un caso de éxito y lo adoptaron para el desarrollo portuario, ¿no? En referencia a frases futbolísticas, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Equipo que gana no se toca, ¿no? La gestión anterior ha tenido bastante éxito en el plazo que le tocó, digamos, gestionar. ¿Vos vas a tratar de marcar tu impronta? ¿Vas a mantener cosas de las que ya se venían tomando? ¿Cómo te vas a manejar a futuro? Mira, yo soy un convencido que uno viene a sumar sobre lo hecho. Acá nadie viene con un rol fundacional. El puerto fue previo a la creación del consorcio. Desde el 93 la figura del consorcio le permitió otra dinámica y otro crecimiento. Y desde mi perspectiva, obviamente cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades en lo que hace a su gestión.
Y hay puntos que sí, yo le quiero dar una impronta tal vez particular, sobre todo en las cuestiones de relacionamiento con la comunidad. Yo estoy privilegiando que sea el consorcio mismo el que adopte ese rol y esa responsabilidad, en lugar de hacerlo a través de una fundación, que era el concepto que se manejaba en la gestión anterior. Y en otras cuestiones, obviamente, mantener las líneas de trabajo que le han permitido en los últimos años al puerto llegar hasta este punto. Uno no puede perder la óptica de que el puerto también es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. En particular para el puerto de Bahía Blanca, los últimos años han sido años de caída de volumen de movimiento, acompañando un poco las malas perspectivas que había para el sector granario, sobre todo de la producción primaria, y también las perspectivas de desarrollo económico en gran parte de esta región. Eso no tiene que ver necesariamente con la gestión del puerto, pero lo que nosotros entendemos es que ahora tenemos un desafío importante porque hay ya una reacción casi inmediata, por lo menos del sector del agro, al cambio de reglas de juego, la eliminación de las retenciones a las exportaciones o la eliminación de los ROEs, que son estos permisos que había para exportar, lo que han permitido que hasta mayo el incremento del volumen de granos en el puerto de Bahía Blanca se haya incrementado un 65% respecto del año pasado. Entonces, esto sin lugar a dudas es una cuestión que empieza a mostrar la necesidad de planificar el puerto del futuro para ir acompañando las posibilidades de crecimiento que tenga la economía. Y eso sí creo que es uno de los tintes diferenciales que le quiero dar a mi gestión, establecer más formalmente un proceso de planificación de mediano plazo, ¿no? Sé que para esto hace falta un grupo de trabajo muy grande, ¿no? Trabajar en equipo. En cuanto a lo personal, ¿sos de tomar decisiones a corto plazo? ¿Sos más impulsivo? ¿Te ha dado en tu carrera el tema de tomar decisiones rápidas? ¿Te ha dado provecho? ¿O sos más calculador? ¿El tema a largo plazo? ¿Cómo te manejas? Mira, la realidad es que en el caso del consorcio, esa impronta personal también está moderada, porque las decisiones se toman por consenso dentro del directorio del puerto. Uno obviamente viene con un nivel de energía, con una ansiedad, pero a mí me gusta pensar en ese equilibrio entre el corto plazo y el mediano-largo plazo. Y como te digo, creo que el concepto del consorcio es una fortaleza, porque entre los 9 miembros están representados los sectores de la política, con un representante por la provincia, uno por la municipalidad, el sector privado y los sectores de los trabajadores. Y además existe la figura del Consejo Consultivo Portuario, donde también tienen voz al momento de acercarnos incertidumbres o inquietudes otros actores de la sociedad. Entonces uno se nutre de todo eso al momento de tomar las decisiones, y lo positivo de ese proceso, que a veces es un poco más largo porque no depende solamente de uno, es que cuando uno toma una decisión, es una decisión más medida y más equilibrada. Y eso creo que es muy positivo cuando uno lo que trata es de pensar con una perspectiva de mediano plazo, ¿no? Ingeniero, sé que va a tratar de ser políticamente correcto, pero por ahí los reclamos de la comunidad tienen que ver con los impactos ambientales, ¿no? También, ¿hay alguna medida que van a desarrollar? ¿Se proyecta algo a futuro? ¿Cómo se está manejando ahora? Bueno, obviamente en la cuestión de la ría confluyen muchos actores, ¿no? Entonces, en realidad hay una responsabilidad compartida y son todos los actores los que tienen que ir adoptando las medidas que ayuden a preservar los patrimonios naturales y a preservar los ambientes, ¿no? En ese sentido, obviamente cada una de las empresas que están radicadas en el ejido del puerto tiene que tener su certificado de aptitud ambiental, tener sus autorizaciones de vertido a la ría, tienen controles de distintos organismos públicos, y esa es la forma en la que uno puede asegurar que se comporten como un ciudadano responsable. Está el tema también de APSA como un actor primario que hoy está virtiendo los efluentes cloacales en forma cruda a la ría, pero eso también está teniendo una vía de resolución con el anuncio de la fuerte inversión por parte de la provincia de Buenos Aires en una planta de tratamiento de efluentes cloacales que sin lugar a dudas
creo que es el elemento singular de mayor impacto a mejorar las condiciones ambientales en la ría. Como puerto, obviamente nosotros también tenemos una responsabilidad. Todas las actividades que hacen al dragado son un impacto importante en los sistemas naturales. Por eso tienen que ser actividades planificadas, que están obviamente discutidas con las autoridades nacionales y tienen las aprobaciones correspondientes. Decir que la actividad humana, cualquiera sea, no tiene impacto, es realmente una falacia y sería una hipocresía que alguien se arrogue la posición de decir lo que yo hago no genera ningún impacto, ¿no? Nosotros mismos en nuestros hogares consumimos electricidad, consumimos plásticos, consumimos un montón de materiales que hacen precisamente a romper un poco el equilibrio ambiental, pero lo que sí es fundamental es, y para eso sirven las regulaciones o los marcos jurídicos, que todas estas actividades estén controladas, reglamentadas, y de esa manera lo que logramos es ese equilibrio, ¿no?, entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la sustentabilidad ambiental. Y ese creo que es el concepto que tenemos que lograr. Si uno privilegia solo uno de estos ejes, está cometiendo un error, porque el mundo no sería lo que es si no hay un desarrollo económico, si no hay un desarrollo social, pero obviamente no podemos hacer que estos dos pilares crezcan a costa de lo ambiental. Y ese creo que es el desafío que tenemos que tratar de preservar entre todos, ¿no? Me refiero al trabajo en conjunto que tienen con el Ejecutivo, ¿no? Se nutren mutuamente, tanto el Poder Ejecutivo como ustedes, para desarrollar la tarea. ¿Van a tratar de presionar o poder influir para que se mejoren los caminos de accesos aquí al puerto, las rutas, las entradas? Mirá, presionar no es el camino, lo único que tiene que lograr es convencer, y creo que es evidente y el diagnóstico es común a todos los actores de la falta de inversión en infraestructura que ha sufrido no solamente la ciudad de Bahía Blanca y los accesos portuarios, sino en general todo el país. Sin lugar a dudas es una de las cuestiones sobre las cuales estamos trabajando. Tenemos un equipo de trabajo con Juan Esandi, que representa a la municipalidad, gente del puerto, estamos involucrando a otros actores para en forma conjunta trabajar desde la perspectiva de los accesos a la zona portuaria en dos temáticas principales. Por un lado, los accesos viales y por otro lado, la infraestructura ferroviaria. Son dos pilares cruciales para que el puerto de Bahía Blanca sea exitoso en su estrategia de mediano plazo, porque uno puede ser muy eficiente en la gestión portuaria, pero si no resuelve un flujo continuo de mercadería, sin congestiones, sin trabas, sin accidentes, sin problemas de tránsito a la zona portuaria, el potencial de crecimiento del puerto tiene un techo muy bajo. Y como te decía, es evidente que hay proyectos con un nivel de desarrollo muy importante por parte de Vialidad que atañen a toda la zona alrededor de Bahía Blanca y también a la zona intraportuaria, sobre los cuales estamos convencidos que hay que lograr la financiación para que se ejecuten. Y en el tema ferroviario sí es un punto crítico, porque es la forma que tiene el puerto de Bahía Blanca de acercarse a las zonas primarias de producción que tal vez no son las más cercanas a Bahía Blanca. Estamos hablando más del noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba, que pensar ese tráfico por camión realmente nunca va a ser competitivo o sustentable, y es ahí donde tenemos que lograr que tenga un rol más primario el tráfico por ferrocarril, ¿no? ¿Un tema de costos es el tráfico por camión? La realidad es que es una combinación. Los costos del ferrocarril no son competitivos, pero no son competitivos porque la infraestructura está muy deteriorada. Entonces un tren que quiere ir de acá a la zona de Rosario, San Nicolás, tarda 3 días y medio a una velocidad promedio de 20 días. Entonces imagínate que tenés una locomotora, todos los vagones, 3 días y medio para ir, después 3 días y medio para volver. Habría que solucionar el problema de raíz, digamos. Claro, entonces volvemos a lo mismo, la falta de inversión en infraestructura, en este caso ferroviaria,
hay que hacer una inversión también en material rodante, y también hay que revisar algunas cuestiones asociadas a la forma en que se maneja desde el punto de vista de la productividad que tiene ese tipo de operación, para que el costo sea realmente competitivo, ¿no? Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días, queridos alumnos. La realidad es que todas las rotondas de Bahía Blanca tienen un solo sentido de giro. ¿Qué significa esto? Que siempre, pero siempre, tiene prioridad el que viene circulando. Entonces, si otro vehículo quiere ingresar a la rotonda y hay uno circulando dentro de ella, tiene que esperar a que éste pase. Siempre tiene prioridad el que viene circulando por la rotonda. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving, right, right, right. Último corte aquí en Matices Portuarios, pero antes recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras vías, nuestro teléfono que aparece aquí en pantalla y también nuestra página en Facebook. Allí, en Matices Portuarios, ustedes podrán ver cada uno de los programas emitidos y, si lo desean, dejarnos un comentario o, como les digo siempre, sugerencia. Ahora sí, corte breve y enseguida estamos con ustedes. Gracias. Desesperado.